Bienvenidos, somos Noelia y Ana y este es nuestro espacio Si las piedras hablaran. Bienvenidos a todos, piedras mías, y bienvenida Noelia, ¿qué tal? Hola Ana, bienvenidos a todos. Hoy estoy muy ilusionada y además de una forma especial, porque hoy tenemos un programa diferente. Ay, Noelia, hija mía, siempre decimos lo mismo, que estamos muy ilusionadas. Pero es que hoy tenemos un programa diferente, ya te lo he dicho. Bueno, sí, te lo voy a reconocer. Hoy tenemos nuestra primera entrevista de Si las piedras hablaran. ¡Madre mía! Sí, y para ello vamos a presentar a nuestra primera invitada de honor en este podcast. Bueno, Ana, haz tú las presentaciones mejor, que es de tu gremio. Venga, sí, tenemos con todos ustedes a Elizabeth Jiménez. Ella es psicóloga, es nuestra amiga, es madre de 2 hijas preciosas. Y esposa amorosa de un hombre muy lindo y muy especial. Sí, queremos mucho a nuestro Rubén. Y mira, tiene también extensos conocimientos sobre el tema que hoy vamos a tratar, ¿verdad, Elizabeth? Bienvenida. Hola Ana, hola Noelia y hola a todas las piedras que nos estáis escuchando. Me encanta vuestro programa y no me he perdido ni uno. Es cierto, Elizabeth, es cierto que eres una oyente fiel desde nuestros comienzos. Pero bueno, hoy has venido para hablarnos de un tema bastante interesante y que tú controlas, que es el tema de la psicopatía. Y hemos llamado a este podcast Mi amigo el psicópata. ¿Qué te parece? Ay, qué miedito me da. ¿Qué te parece el nombre que le hemos puesto, Elizabeth? Pues creo que habéis sido muy acertadas porque lo de amigo da mucha intimidad. Ya ves, Elizabeth, ya ves. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta, que tengo mucha ilusión de hacerte la primera pregunta yo. Tírale, Noelia. ¿Por qué es importante conocer el tema de la psicopatía? Pues mira, Noelia, porque si no podemos ser víctimas sin saberlo. La existencia de psicópatas es un fenómeno mucho más habitual de lo que pensamos, porque cuando hablamos de psicópatas, lo primero que pensamos es que es un asesino en serie y no una persona con un buen puesto de trabajo, una vida social y familiar que ante la vista de los demás es casi perfecta. Me has descolocado, Elizabeth. Me has descolocado, porque yo pensaba que todos eran asesinos en serie. Entonces, a ver, ¿qué es realmente la psicopatía, Elizabeth? ¿Y cuántos tipos de psicópatas puede haber? Porque no solo hay uno, ¿no? No, mira, Ana, la psicopatía es un trastorno de la personalidad. Podemos diferenciar 2 tipos. Los psicópatas puros, que son los psicópatas criminales, aquellos que han cometido un delito, del tipo que sea. Y luego tenemos los psicópatas integrados, que son aquellos que cumplen con las características de un psicópata, pero que no han cometido un delito. Y que como se desenvuelve en la sociedad con normalidad, pues pasa desapercibido. Tema aparte que sean potencialmente delincuentes. Entonces puede haber dentro del psicópata diferentes grados de psicopatía, ¿no? Diferentes intensidades, podríamos decirlo. Sí, dentro de la psicopatía hay diferentes grados. De forma coloquial podríamos decir que existen desde los psicopatillas a los psicopatones. Y bueno, ¿hay diferencias en cuanto al género? ¿En cuanto a esto? ¿Más hay en hombres que en mujeres o al revés? Pues mira, Ana, existe la misma proporción de hombres como de mujeres, especialmente en el caso del psicópata integrado. Así que cuando uso el término psicópata me refiero tanto a hombres como a mujeres indistintamente. Un dato interesante es que aunque sea igual de frecuente en hombres como en mujeres, es más difícil identificar a las mujeres porque tienen un cerebro más social, algo que les lleva a pasar más desapercibidas. Qué malas somos las mujeres psicópatas, ¿eh? Qué barbaridad. Y yo pensaba que solo eran esos asesinos despiadados que tantas veces vemos en las películas de Hollywood o en las series de televisión de Netflix o en los bestsellers. Pero sí, no. Sí, Noelia, esos que van acompañados con el pasamontaña, el cuchillo. Ya ves. Bueno, entonces, ¿qué porcentaje de psicópatas hay? Pues mira, según las investigaciones del doctor en psicología Iñaki Piñuel, en España hay entre un 2 y un 4% de psicópatas puros, que supone más de 1 millón de personas, y entre un 11 y un 12% de psicópatas integrados. O sea, ve que nos estás diciendo que serían en torno a 5 millones de personas en España solo de psicópatas integrados. Ese es un buen número de gente, Elizabeth. Qué buena matemática haces, Ana. ¿Has visto? Exagerado, vamos, es que la ha dado en el clavo. 5 millones de personas, Noelia. Ana, que tú o yo podemos ser psicópatas y aquí nadie se lo imagina, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, Elizabeth. Si Noelia es psicópata, ¿cómo la podría yo reconocer? ¿Es fácil reconocer al psicópata que está integrado? Tan fácil como reconocer a ese tipo de setas venenosas que se parecen tanto a las comestibles. Si hasta un experto en setas se puede confundir y ser intoxicado, imagínate a la gente que no conoce el tema. Vamos, que la respuesta es que no.
que es muy difícil de reconocerlo, ¿no? Claro, porque están disfrazados de personas normales. Eso es lo que lo hace tan peligroso. A veces tardan años en ser identificados por sus propias parejas, hijos, compañeros de trabajo. Y Noelia, lo normal es que no sean detectados jamás. Madre mía. Las víctimas lo suelen confundir con personas egoístas, difíciles o con algún problema psicológico menor. El hecho de que las personas normales creamos que son como nosotros les da una ventaja enorme. Claro, es que como las personas tendemos a creer que los demás son como nosotros y no podemos siquiera sospechar que tenemos delante nuestra una personalidad psicopática, ¿no? Resulta aún más difícil para aquellas personas que han sido previamente víctimas de numerosos tipos de abuso en su familia de origen. Sí, porque mira, han podido tener un padre, una madre o unos hermanos tóxicos y para ellos tiene que ser más o menos lo normal, ¿no? Y no les va a resultar fácil diferenciarlo. Uh-huh. Y a ver, ¿en qué estratos sociales los podemos encontrar y qué tipo de profesiones suelen elegir estas personas? Pues mira, el psicópata integrado puede venir de cualquier tipo de familia, buena o mala, pero es especialmente prominente en personas de alto estatus social, económico y profesional. Uh-huh. El hecho de tener determinadas profesiones puede hacer que la gente de entrada tienda a confiar. Ya, claro. Claro, porque los abogados tienen facilidad de acceso a testamentos y contratos, la gente confía su dinero a inversores y dejamos nuestra salud en manos de médicos con total confianza. Madre mía. Y son muy comunes en el entorno empresarial. Es el caso de los psicópatas corporativos, esos líderes que ocupan altos cargos en las empresas. Anita, médicos, profesores, artistas, políticos, abogados, hasta psiquiatras, vamos. Políticos yo creo que sobre todo, porque esos escrúpulos ya vemos que no tienen, ¿eh? Solo hay que poner las noticias. Sí, pero mira, también pueden ser jefes, compañeros de trabajo, mi vecino, el del quinto, mi dentista, que yo le abro mi boca y le dejo... Que te vean las que muelas. me vean las muelas. La cajera del Mercadona. Están entre nosotros. Sí. Podemos convivir con ellos y no nos estamos dando cuenta. Tengo miedo, Ana, tengo miedo. No, y hay que estar con los ojos bien abiertos que te los encuentras al doblar la esquina. Totalmente. Bueno, venga, Elizabeth, otra pregunta. ¿La psicopatía es una enfermedad mental? ¿Están locos los psicópatas? Pues, para sorpresa de muchos, la psicopatía no es una enfermedad, es una manera de ser con unas características particulares. Fíjate. Porque la maldad y el egoísmo no es una enfermedad, es una condición. No son enfermos mentales, no son psicóticos, por lo tanto no son personas que pierden el sentido de la realidad, no son personas alteradas que tienen un juicio equivocado. Saben perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. Pero van adelante a pesar de todo, porque lo que no tienen es conciencia moral o sentimiento de culpa por el mal que hacen a los demás. Incluso sienten alegría de hacer el mal, de disfrutar con el sufrimiento del otro. Madre mía, qué personaje. Así que no son enfermos mentales, pero sí serían personas tóxicas, ¿no? Sí. La personalidad más tóxica. Persiguen y buscan la destrucción emocional de la persona que tienen al lado y se nutren de eso. Ojo. Pero a ver, ¿tienen tratamiento? ¿Hay alguna especie de ayuda o solución para esta condición, Elizabeth? Pues no se pueden tratar porque no son personas enfermas y por lo tanto no pueden ser tratadas. El doctor en psicología e investigador de renombre en el campo de la psicología criminal, Robert Hare, que trabajó más de 30 años con ellos, dice que los tratamientos psicológicos a ellos no les sirven para nada y que la terapia funciona al revés con ellos, porque aprenden nuevos trucos. Vamos, ya lo que faltaba, que encima salga de la consulta peor de lo que entró, vamos, más malo todavía. Claro, es que aprenden nuevas formas de engañar y nuevas formas socialmente aceptables de comportarse y como lo pueden imitar. Ya ves, muy peligroso, o sea, esto es muy peligroso, ¿eh? Todos podemos ser sus víctimas, cualquiera puede ser víctima de este tipo de personas, ¿no? Podríamos decir. Sí, a los psicópatas integrados lo que más les motiva no es matar gente, sino el poder, satisfacer su egocentrismo, sus caprichos y romper las reglas. Puede ser su víctima cualquiera que se ponga en medio de su camino para obtener un objetivo, como escalar en un puesto de trabajo, conseguir una pareja, o aquel que haga algo que le moleste o lo haga sombra. Así que también pueden ser víctimas aquellas personas que tienen características positivas que el psicópata no tiene, como la bondad, el ser más guapo, más inteligente, más trabajadores, lo envidian y van a procurar quitar de en medio a esa persona, socavando su autoestima y autoconfianza, o por medio de amenazas, coacciones, destruyendo la reputación de esa persona, etc. Un ejemplo de esto lo podríamos tener, ¿no?, en el bullying o el mobbing, el acoso escolar y el laboral, ¿no? Imagino que ahí es donde más estarán, porque tienen mucho poder y pueden machacar. Sí, así es. Yo lo que quiero saber
a todo esto, si yo me topo con un ser tan precioso en mi vida, un ser tan magnífico como estos en mi vida, ¿cómo saber si es psicópata o no? Porque yo quiero tener herramientas para identificarlo. Así que, ¿cómo podemos identificar a estas personas? Bueno, atentos todos ahora, ¿eh? Porque esta parte es la más importante. Son las posibles señales de alerta para identificar a estas personas con este tipo de maldad. Venga, Elizabeth, empieza. Pues mira, los psicópatas integrados tienen las siguientes características. La primera es encanto superficial, capacidad de seducción, persuasión y labia. Toma ya. A ver si ahora todos los que tenemos un encanto y una labia, vamos a ser psicópatas. Noelia, mira, tú por ahora, guapa, tienes todos los rasgos, ¿eh? Vaya. Los rasgos que hemos visto ahora mismo, el encanto superficial, la labia, la persuasión. ¿Tengo un encanto superficial, Ana? Sí. Ya veremos más adelante, ¿eh? Pero yo por ahora me estoy asustando. Noelia, cumple las características. Bueno. Pues mira, vamos a desarrollar un poquito este punto. Uno de los elementos en los que más destacan es en su habilidad para usar el lenguaje, porque es su mejor arma para engañar a los que le rodean. Lo usan para confundir, distraer la atención, darse aire de grandeza y colocarse en un pedestal. Lo hacen de manera sutil y muy efectiva. Entonces nos estás diciendo, Elizabeth, que tienen una gran capacidad para hablar y convencer con sus palabras. Y que ese encanto superficial lo usan para construir esa imagen pública tan buena que tienen, ¿no? Sí, y es complicado que la persona que está siendo manipulada sea consciente de que lo está siendo. Claro. Y también emplea la ambigüedad para poder adaptar su discurso en el caso de que la otra persona pueda sospechar. Muestran una imagen de una persona encantadora, amable, simpática y muy carismática. Cultiva esa idea o esa imagen idealizada de sí misma para captar el interés de los demás y ganarse su confianza. Este es el anzuelo. Sí. Vamos, nada que ver con alguien con cara de mala persona, con mala pinta, ese solitario que vemos por la calle, ¿no? Es justo lo contrario, es la persona de la que todo el mundo quiere ser su amigo. Por ejemplo, mira, ese buen vecino que te saluda siempre en el ascensor, que luego coge y sale en la tele y todos dicen... Pero si era muy buena persona, si era encantador. Y ahora te enteras por la tele que asfixió a los 3 hijos. Vaya, de eso hay mucho, ¿eh? Eso sale mucho en la tele. Sí. Pues esta capacidad de seducción del psicópata la ejerce en general con todo el mundo, pero muy especialmente con las personas en las que detecta que puede obtener algo de ellas. Ellos se dedican a halagar, a adular a la gente para seducirla, para tenerla de su parte y van diciendo a cada uno lo que quiere escuchar. Esto es característico de todos los manipuladores, pero en esto los psicópatas son especialmente buenos. Cuando hablo de seducción no me refiero al sentido romántico, que también la emplean, sino el sentido de atraer y persuadir a la gente. Y luego, si todas estas habilidades no le dan resultado, el siguiente paso será utilizar la violencia verbal. Ojo. El objetivo es amedrentar al otro y hacerse valer dando una imagen de alguien peligroso y violento. Y ya en este punto pierden toda la sutileza y el discurso adquiere un tono de agresividad. Madre mía, qué alegría. Sería en plan, tú no me conoces, ¿eh? Que tú no sabes quién soy yo. De lo que yo soy capaz, que yo estoy muy loco. Pero que no estás loco, hemos aprendido que no estás loco. No estás loco. Estás muy cuerdo. En muchas ocasiones es un paso previo al uso de la violencia física. Ojo. Entonces, a ver, hemos visto que la primera característica es que son encantadores nivel pro. Profesional. Sí. Dinos más características, que aquí estoy evaluando todavía la Noelia. A ver qué pasa. Pues mira, segunda característica, mentira patológica y manipulación. Son expertos en distorsionar la verdad en su beneficio. Mentir, engañar y manipular son talentos naturales de los psicópatas. Qué alegría. Sus enormes capacidades de manipular emocionalmente a los demás les permite conseguir esa buena imagen social que después le hace terrible cuando depredan a alguien, porque nadie puede creer que alguien tan maravilloso pueda encubrir una personalidad tan malvada. Son mentirosos profesionales, podríamos decir. Mienten sin motivo alguno, ¿no? Por el placer. Y no siempre mienten para obtener algo, sino lo que tú has dicho, para divertirse, por deporte, por el placer de hacerlo. Sí. Además, es para ello una forma de demostrar una y otra vez su superioridad, su dominio, alegrándose con el sufrimiento o con la confusión que producen en los demás. Y todos nosotros mentimos ocasionalmente, por lo general para evitar un dolor o obtener un placer, pero los psicópatas mienten compulsivamente y de todas las formas posibles, intercalando alguna verdad, pero solo con el fin de que los creas. Son muy convincentes.
porque dicen las mentiras como verdades. Son capaces de mentir mirando a los ojos, porque no sienten miedo ni nerviosismo como lo harían las personas normales. Entonces manipulan mediante la mentira, dando pena, podríamos decir, haciéndose la víctima y haciendo sentir culpable a los demás. Es algo terrible. Por tanto, la clave está en atenernos a lo que hacen y no a lo que dicen. Como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. No fiarnos de lo que dicen, sino de sus hechos, sus actos. Eso es lo importante, ¿eh? La labia la van a tener, pero a ver qué hacen. Exactamente. Mira, otra característica es que el psicópata tiene una personalidad narcisista y egoísta. Sus actos están basados en el egoísmo y la búsqueda del beneficio propio. Como narcisista que es, tiene un grandísimo sentido del yo, del merecimiento. Claro, porque el narcisista es aquella persona que tiene un ego muy inflado. Porque yo lo valgo, ¿no? Son de Pantene. Es el más listo, el más entendido. Le gusta alardear las habilidades que tiene, sus conocimientos, sus posesiones. Un lujazón. Que seguramente no tiene o exagera, pero que le hacen destacar sobre los demás y tener un sentido de superioridad, de alto merecimiento y exigir un trato de persona distinguida y muy especial. Luego, según el tipo de narcisismo que tenga, si es del tipo grandioso, lo hará de una manera más llamativa. O si es del tipo encubierto, lo hará de una forma más disimulada y no tan evidente. El psicópata necesita obtener de la relación con los demás la autoestima que en el fondo no tiene. Y la va a obtener del maltrato, de humillar, dominar y abusar sistemáticamente. Bien puede ser a sus parejas, familiares, amigos, conocidos. Lo hace para sentirse poderoso, fuerte, para sentirse valioso. Es decir, utiliza las relaciones como una fuente para alimentar su ego. Busca siempre ser el centro, entonces, ¿no? De todos, y todo tiene que girar alrededor de él. Sí. Y hay quien lo llama, yo he escuchado que hay quien lo llama el sol negro, porque todo el mundo tiene que girar en torno a él mismo. Y porque en vez de dar energía, la absorbe. Ojo. Así es, nadie puede estar por encima de él y reclama constantemente atención, tanto la positiva como la admiración, o la negativa como el enfado, la tristeza, porque se alimenta de emociones. Es un vampiro emocional, como veremos después. Es que el psicópata no quiere ser la estrella que más brille, sino la única. Vamos, que quiere ser la novia en la boda y el muerto en el entierro. Pero todos los días, sí, hija mía. Exactamente. Y si para eso hay que pisotear y destruir a los demás, lo hará. Todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. El psicópata tiene un grado de narcisismo extremo, también llamado perverso o maligno. La siguiente característica es que carece de empatía aunque la fingirá. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. El psicópata sí tiene empatía cognitiva. Es capaz de entender y conocer a nivel mental lo que el otro piensa, pero no tiene empatía emocional. No es capaz de entender cómo se siente el otro. Es incapaz de sentir lo que el otro siente, de experimentarlo. Y como carecen de empatía, lo que tienen es una gran crueldad. Y si tienen que vengarse, la venganza es fría, calculada y premeditada. La verdad que es que la empatía es algo fundamental para tener compasión y misericordia por los demás, ¿eh? Si uno carece de esto, pues apague y vámonos. Pues sí, porque no eres capaz de experimentar el sufrimiento y acompañarle a las personas en sus luchas, ni alegría, en sus éxitos, y entonces le tienes como envidia, ¿no? Mucha envidia. Ana, no seguirás pensando que yo soy una psicópata, ¿verdad? Todavía te estoy evaluando, pero bueno, tú eres muy empática, mi piedra. Bueno, menos mal. Vamos a seguir, Elizabeth. ¿Qué más características preciosas y fantásticas tienen estos seres humanos? Pues mira, la siguiente característica preciosa es la cosificación. Vaya nombre. Esto significa que el psicópata ve a los demás no como un individuo, sino como una cosa, un objeto, una herramienta, algo que puede usar. Así que se relaciona con las personas para usarlas como una cosa. Tiene vínculos utilitarios. O sea, cuando usa una persona, o la desecha y se te he visto, no me acuerdo, o la guarda por si la necesita usar más adelante, ¿no? Exactamente. Y le importa lo que le puede importar un objeto de su propiedad. Como las mascarillas, vamos. Sí. Como las mascarillas o un coche. Y como es tan egoísta y posesivo, que nadie lo use también, que es suyo. Qué joyitas son. Es que son para comérselo, ¿eh? Son un primor. Otra característica, tienen falta de reciprocidad en las relaciones y un estilo de vida parasitario. Toma ya. Porque en ellos no existe esa correspondencia de dar y recibir que normalmente se da en una relación, sea de amor o de amistad. Al principio de la relación, en el bombardeo de amor, sí da regalos, colma de atenciones, pero después esto desaparecerá. Ellos tienden a ver la relación como una oportunidad
para beneficiarse a través de los otros. Se acostumbra a recibir regalos, tiempo, dinero, favores, pero no da nada a cambio. Son parásitos de seres humanos y cuando no tienen nada más que absorber o bien son descubiertos, buscan nuevos humanos a los que explotar. Son auténticos agujeros negros, absorben todo, ¿no? Tu tiempo, tu energía, tu dignidad, tu amor, pero son incapaces de devolver nada y nunca supongo que nada es suficiente para ellos. Siempre quieren más. Qué pecha de gente, qué barbaridad. Qué hartura, hija mía. Ellos sienten que se le debe todo y que él a cambio no tiene que dar nada en la relación y cuando quiere algo lo puede tomar directamente o lo exige porque lo quiere y punto. Y esta impulsividad para alcanzar lo que buscan le hace ser muy eficaces y fríos. Cuando van a por algo lo hacen por todos los medios. Oye, puede ser a través de la seducción, ¿no? Te halagan, te chantajean o también te amenazan, ¿no? A través de la amenaza hasta lograr que le den lo que le está buscando. Sí, y como es incapaz de empatizar y establecer lazos afectivos, puede cometer sus impulsos, satisfacer sus deseos, pasando por encima de cualquier norma social o moral. Además, el psicópata reacciona muy rápidamente a lo que percibe como insulto o desaire. La más pequeña provocación es suficiente para sacarlo de sus casillas. Y sus estallidos, que pueden ser extremos, son casi siempre de poca duración. Y una vez terminado, actúan como si nada hubiera pasado. También es inconstante en sus actividades, incluso en sus actividades de ocio y muchas veces no duran en sus trabajos. Sin embargo, suele tener una gran capacidad de planificación cuando intenta engañar a alguien. Elabora planes detallados y bien calculados para obtener lo que desea, pero siempre en términos de dinero, poder, relaciones sociales, reputación o venganza. Oye, chicas, me estoy acordando del caso de Asunta Basterra, de Bretón. El rey del cachopo. O mira, este último que hemos visto en la tele, Tomás Jiménez, del caso de sus hijas, Ana y Olivia, el de Tenerife. Estos son psicópatas, ¿no? Pues sí, Ana, cumplen el perfil. Mira, otra característica central y muy importante es la búsqueda de poder. Sí, como hemos dicho antes, el poder político, el económico, el religioso, el social también. Y aquí es donde anidan los psicópatas, donde hay poder, ¿no? Y no pensemos solamente en el gran poder, sino también en el poder de bajo rango, en el poder sobre la familia, sobre un grupito pequeño de amigos. Daos cuenta de que el amor tiene un poder, el victimismo tiene un poder, la manipulación tiene un poder. Exactamente, sí. Siguiente característica. Tienen una vida sexual impersonal, frívola y poco estable. Suelen ser infieles y van de una relación a otra o incluso pueden superponer unas con otras. Y siempre está atento por si encuentra a un candidato mejor. Ojo. Qué frialdad. Pues sí. Otra característica muy importante. Se aburren fácilmente y buscan sensaciones. Para compensar esa carencia de emociones, necesitan constantemente nuevas experiencias y estímulos, y de ahí que tengan más parejas y sean infieles. Luego también, fijaos que generan un clima de tensión, provocan discusiones, conflictos y arman problemas. Pues a mí la tensión me estresa, me agota. Vamos, ¿ves, Ana, como yo no puedo ser psicópata? Que a mí eso me agota. Es verdad. Eso yo no. Pues al psicópata le encanta, Fíjate. lo estimula, porque son adictos a la adrenalina. Y para elevar la adrenalina también pueden practicar deportes de riesgo, consumir drogas o conductas de riesgo como transgredir las normas por pura emoción. Y cuando se aburren en la relación o ya no les interesa, se van y no te vuelven a llamar, no te dan ni una explicación. Luego también aprovecha las crisis, los problemas, las enfermedades, el momento de más vulnerabilidad, el peor momento para abandonarte del modo más cruel, más desalmado y sin el más mínimo respeto. Sí. Se aburren enseguida de todo, pero sobre todo de las relaciones, incluso de su hijo. Y cuando se aburren, ya no quieren hacer ningún esfuerzo para mantener la máscara. Van a empezar a no mantener ninguna apariencia. Así que atenta, porque ese es el momento cuando la víctima descubre los rasgos reales de la verdadera personalidad del psicópata. Es que ni a su hijo quiere, vamos, esto ya es de película. Maldad pura y dura. Y entonces llega la fase de desprecio y la víctima empieza a tener lo que llamamos disonancia cognitiva, en el que hay dos pensamientos contradictorios que provocan una gran confusión. No sabe qué pensar. ¿Es una buena persona o es mala? La verdad que yo me pregunto, ¿es la persona buena, amable, que me quiere? ¿O es la otra persona que me desprecia, me engaña, me pide favores, pero luego nunca está disponible para mí?
que parece que no le importo? ¿Cuál de las dos caras me quedo? ¿La buena, la mala? La verdad que es complicado, ¿eh? Pues esa es la disonancia cognitiva. Y el no saber a qué atenerse lleva a las víctimas a un estado de indefensión psicológica que les deja bloqueados y paralizados. Y ya ni se defienden ni intentan aclarar las cosas. Bueno, Elizabeth, escúchame una cosa. ¿Y si la víctima contara lo que ha hecho esta persona y qué tipo de persona es? Pues mira, lo más probable es que nadie, excepto su víctima, vaya a creer que ese ser tan maravilloso y encantador oculte detrás esa personalidad psicopática. Claro. Es más, la capacidad que tienen de darle la vuelta socialmente a las situaciones puede hacer que quien aparezca como una mala persona, cruel o psicópata, sea la propia víctima. ¡Qué barbaridad! Uy. ¡Qué barbaridad! Le ¡Qué dan manera de manipular, la vuelta a la tortilla! ¡Qué manera de manipular! Yo me estoy quedando heladita, ¿eh? Heladita. Pues te voy a quitar el aire. Mira, siguiente característica. Venga, dinos. Conducta antisocial. No confundamos con asocial, que es alguien que no se relaciona con los demás. Antisocial significa que no acepta las normas sociales, que desprecia los derechos de los demás, así que no los respeta y se salta las normas establecidas, tanto sociales como legales. Los psicópatas integrados pueden bordear los límites de la ley. Pueden vivir en esa zona intermedia donde no se sabe muy bien lo que pasa. Vacíos legales. Eso es. Eso. Cuando se plantea saltarse las normas, no tienen ningún miedo a las consecuencias que eso pueda tener para otros y tampoco para ellos mismos, que es la siguiente característica. Dínosla. Ausencia de nerviosismo, no siente miedo ni ansiedad. Ante las situaciones de presión, de tensión, de angustia o ansiedad que a las personas normales nos ponen nerviosas, ellos están tranquilos. Por eso son capaces de mentir, de transgredir las normas, porque no tienen miedo a ser pillados. Bueno, Elizabeth, ¿y qué pasa cuando son descubiertos infraganti en una infidelidad o en comportamientos que son irregulares, cuando traicionan, deslealtades? Pues Ana, pueden tener dos reacciones. A veces de rabia, porque le han descubierto y no le ha salido como ellos querían, o de completa indiferencia y no le produce el menor problema. ¡Qué barbaridad! Sí. Dinos otra característica más, Elizabeth. Pues esta es buena. Sienten emociones superficiales, son incapaces de amar y lazos emocionales débiles. Eso es muy fuerte. Pero sin embargo pueden representar las emociones cuando les convienen. Las únicas emociones reales que pueden experimentar son el entusiasmo o las negativas, como la ira, la rabia, el desprecio y la frustración. Noelia, todas las demás son fingidas. Bueno, Elizabeth, entonces, ¿qué hacen? ¿Representaciones teatrales para que los demás crean que tienen emociones? ¿Peliculeros que son? Vamos. Que sufren, que les preocupan los problemas de los demás. Eso es lo que ellos empiezan a interpretar, ¿no? Pero no están sintiendo nada en realidad. Están simulando ser una persona empática o preocupada, dolida, pero en realidad no hay un sentimiento detrás. Sí, pueden pasar de una gran tristeza por algo que le ha pasado, por un duelo o por ver sufrir a los demás, y al rato, al segundo, el tono emocional cambia sin ningún problema, porque realmente no había detrás una emoción verdadera. El psicópata te puede decir te quiero e inmediatamente después traicionarte, porque él no establece conexiones reales con los demás, no crea vínculos de apego con nadie, ni con personas ni con animales, no quiere ni al perro. ¡Qué barbaridad! Es incapaz de comprometerse en una relación, en Claro. el sentido de cooperar, de querer de verdad. Tiene la sensación de que esa persona no le importa a nadie, salvo él mismo. Tienen el corazón de piedra, podríamos decir. Qué triste hasta dónde puede llegar la maldad humana. Es terrible. Sí, es verdad. Y luego veremos de dónde nace esto, ¿eh? Porque la Biblia también habla de esta condición. Eso es. Pues la siguiente característica es que es un depredador. Tiene como objetivo depredar la dignidad de los demás, minar la autoestima, la valía y la confianza en sí misma, así como sus posesiones y ahorros. Y también va a intentar apropiarse de aquello que admira, aquello que envidia y de esas emociones que él no tiene. Y por eso quiere robárselas a alguien. Son, por ejemplo, las cualidades positivas, ¿no? Podríamos decir, la salud, el logro que uno tiene, el carácter, la alegría, la energía, que te amen, que tú amas. Es que son vampiros emocionales, como tú bien has dicho antes. Muy fuerte, a ver. Y Elizabeth, también pueden ser muy victimitas, ¿no? O sea, son muy buenos para hacer parecer a las víctimas como que sean ellas las culpables, ¿no ellos? Sí, otra característica es la victimización. Él causa el daño, tergiversa la verdad y le da la vuelta de tal manera que el agraviado es él. Es típico este juego de la piedad. Se hacen las víctimas para generar compasión en los demás.
Siempre que hacen algo mal, al final la culpa la tiene el otro. El psicópata te puede hacer creer que sufre mucho y que tú eres el culpable de todo. No hay que hacerle caso, él no sufre. Si sufre es únicamente porque no consiguió lo que desea, pero tú sufres por los batacazos emocionales, físicos y económicos provocados por él. Suelen culpar al sistema, al prójimo o al destino de su apuro, a todos menos a ellos mismos. Sí. Y aquí viene la característica estrella, no tiene conciencia. Totalmente, vamos, se ve a venir. La tienen como quemada, insensible, así como la piel cuando sufre una quemadura pierde su sensibilidad. El corazón de un individuo con una conciencia cauterizada, quemada, se insensibiliza ante los dolores de los demás. La verdad que el diálogo interno, la conciencia, ¿no? Es el máximo controlador de nuestra conducta. Sí. Es el que nos genera la culpa y el remordimiento y el arrepentimiento ante nuestros fallos y malas conductas. En una persona normal, los valores interiorizados y las reglas sociales externas actúan como una policía interna. Sí. El psicópata, como no tiene conciencia, no tiene reparo en hacer lo que sea con tal de salirse con la suya. Esta falta de conciencia es la clave para entender todas las características que conforman su personalidad. Es como el tronco, la base sobre las que se construyen todas las demás. Qué barbaridad. Entonces nos estás diciendo que los psicópatas son conscientes del daño que están haciendo. Ellos saben el daño que están haciendo. Sí, mira, tienen plena conciencia, lo que no tiene es conciencia. Tienen plena conciencia del daño que hacen, es decir, saben lo que hacen y saben que está mal mentir, no respetar, humillar, maltratar. Lo que no tiene es conciencia, es decir, no se siente mal porque no sufre, no tiene empatía, no tiene remordimiento porque su conciencia insensible no le acusa. Y ahí viene la otra característica. Como no tiene conciencia, pues no sienten culpa, ni remordimiento, ni vergüenza. Y una persona que no se siente culpable ni le remuerde la conciencia por las consecuencias negativas de sus actos, pues mira, está libre de los frenos morales que a los demás nos hacen recapacitar y nos hacen pedir perdón y no volver a cometer la misma acción. Hacen cosas destructivas para ellos y para los demás, porque las consecuencias que llenarían a una persona común de vergüenza, de repudio hacia sí misma y de desconcierto, le mueven al psicópata solo en un grado insignificante. Claro. Lo que para otros sería algo terrible de hacer, para los psicópatas no es más que una molestia pasajera. Y tampoco se avergüenzan de sus problemas, ni personales, ni económicos, ni legales. Pero lo que sí le preocupa es lo que le pasa a ellos. Tienden a exagerar sus problemas y a minimizar lo que les pasa al resto. Son egoístas a tope, vamos. ¿Y ellos pueden decir que se sienten culpables por algo que han hecho o por haber perjudicado a alguien? Sí, pero ni en sus actos posteriores ni en sus emociones posteriores confirma que verdaderamente lo que está expresando es verdad. Teatralidad, como hemos dicho antes. La supuesta culpabilidad por algo puede tener como objetivo volver a ganarse a la víctima, obtener algo, cambiar de tema o distraer la atención sobre otros problemas. Sí. Son muy teatreros, ¿eh? Esto yo creo que tiene que haber muchos en Hollywood. el teatro y en Hollywood. Última característica. Venga, dínosla. Falta de responsabilidad. Esquivan sus obligaciones y tienden a culpar a otras personas cuando esto se le echa en cara. En la convivencia más íntima se puede ver que rara vez o prácticamente nunca van a reconocer responsabilidad por nada, ni siquiera por las cosas más insignificantes. Su falta de responsabilidad y lealtad se extiende a todas las facetas de su vida, también en el trabajo. Frecuente ausencia, violaciones de la política empresarial, mal uso de los recursos de la empresa y traicionan frecuentemente la confianza depositada en ellos. Y también descuidan a su hijo. Son indiferentes e insensibles al bienestar de su hijo y estos tienen falta de cuidados mínimos. Dicen que sus hijos son todo para ellos, pero sus acciones, una vez más, contradicen a sus palabras. Que no son capaces de amar, como hemos dicho antes. Y con frecuencia dejan a los hijos solos o al cuidado de gente. Por tanto, a ver, las obligaciones y los compromisos no significan nada para los psicópatas. Entonces, ¿cómo se comportan a nivel familiar, Elizabeth? Pues mira, aunque como vimos son encantadores con los demás y desde fuera resultan impecables, en la familia es donde se muestra tal y como son, y con la mayor impunidad, porque al ser un ámbito cerrado socialmente, su imagen no queda empañada, porque su conducta ni se hace evidente ni tiene castigo. Entonces las familias más íntimas saben exactamente cómo son, ¿no? Pero como que se callan, porque como que está muy mal visto criticar a la familia, podríamos decir, ¿no? Sí, por eso los abusos cometidos en casa se ocultan tanto. Qué pena. Y a ver, Elizabeth, ¿cómo acaban en la vejez
ya mayores los psicópatas? Pues Ana, terminan como empiezan. Ojo igual, ¿no? Solo que más viejitos y sin tanta fuerza. Siguen siendo psicópatas y con la experiencia que dan los años se han refinado aún más en sus técnicas. ¿Más peligrosos? Sí, Da porque más pena. como tienes apariencia de indefensión, de bondad, de inofensivo, pues son mucho más peligrosos. Entonces, a ver, que nos aclaremos. Todos los asesinos, todos los maltratadores, los narcisistas, los sociópatas, ¿todos son psicópatas, Elizabeth? Pues mira, Ana, son cosas distintas. A ver. Esta cuestión es importante aclararla. No todas las personas que exhiben ciertos rasgos psicopáticos aislados o en momentos puntuales son psicópatas. Ajá. Una persona puede aprovecharse de otra, robar, ser infiel, incluso asesinar en un arrebato. Pero luego esa persona tiene un problema de conciencia, tiene remordimiento, se siente culpable. El psicópata no. ¿Esa es la diferencia? Esa es la diferencia. Así que un maltratador, un manipulador o un narcisista puede ser psicópata o no. Tiene que tener en mayor o menor medida casi todas las características que hemos visto. Pero si tiene orejas de lobo, ojos de lobo, hocico de lobo y aulla como lobo, es que es un lobo. Bueno, Elizabeth, yo he empezado haciéndote la primera pregunta, así que voy a terminar haciéndote la última pregunta, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si nos encontramos con uno de ellos? ¿Qué hacemos? Pues mira, uno de los expertos mundiales más destacados que nombramos antes, el psicólogo Robert Herr, decía: si te encuentras con un psicópata en tu vida, no te detengas, corre. Así que claro, como no tienen intención de cambiar, lo único que van a hacer es repetir una y otra vez los mismos comportamientos. Claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, a ver, pues hasta aquí hemos visto que los psicópatas son gente pues que sabe distinguir muy bien entre el bien y el mal. Y que eligen libremente, o sea, escuchar, libremente, conscientemente, eligen hacer el mal. No son enfermos mentales, son malos, es pura maldad. Y habitan entre nosotros, nos rodean y nos hacen la vida difícil, insoportable e imposible. Y como hemos dado tanta información, Elizabeth, ¿cómo definirías en pocas palabras cómo son? Pues mira, para resumirlo voy a leer una cita de Robert Herr. Los psicópatas son depredadores que encandilan, manipulan y se abren camino en la vida sin piedad. Carecen totalmente de conciencia y sentimientos por los demás. Toman lo que les apetece de la forma que quieren, sin respeto por las normas sociales y sin el menor rastro de arrepentimiento o piedad por nuestro bienestar físico, psíquico y financiero. La verdad es que estas características de los psicópatas, que son egoístas, que buscan satisfacer sus propios placeres, parecen una descripción perfecta que hace la Biblia acerca de ciertas personas que son así. En la Biblia, en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice: en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, dice la Biblia. Vaya que joyitas, ¿eh? La Biblia ya los decía. Sí. Y mira, fijaos las dos. Dice, aléjate de esa clase de individuos. O sea, dice lo que debemos hacer con ellos. Algo que hoy día dicen los expertos ya, que te están diciendo, pero la Biblia lo dice hace tiempo ya. No debemos intentar cambiar este tipo de personas, sino que tenemos que hacer, huir, porque son personas que no quieren cambiar. Están en un grado de maldad, pero extremo. Es que el loco no se sabe loco, pero en estos casos no se trata de una locura clínica, sino de una psicosis espiritual, podríamos decir. No sienten pena cuando sus conductas son dañinas, como nos ha explicado Elizabeth, ¿no? Para los demás. Querer hacer recapacitar a un psicópata, a una persona así, es como querer tapar el sol con un dedo. Mira, y el carácter son las cualidades mentales y morales que distinguen a una persona. Y en el caso del psicópata, pues no tiene valores ni moralidad, porque está desprovisto de toda virtud. No existe en el psicópata la justicia, la prudencia, la fortaleza, la fe, la esperanza ni la caridad. Más que una falta de conciencia, es la ausencia total de bondad, de verdad y de amor. O en otras palabras, como diríamos, es la ausencia total de Dios. Como acabamos de ver, quizás la primera mención a la psicopatía se encuentra en la Biblia, es fuerte, ¿eh? Pero es un discípulo de Aristóteles que se llamaba Teofrasto.
Teofrasto, me gusta ese nombrecito. El primer erudito en escribir sobre la psicopatía, sobre los psicópatas, dice que al psicópata típico lo llamaba el hombre sin escrúpulos. Fíjate. Pues la existencia de psicópatas es muy antigua. En la Biblia podemos ver unos cuantos. Por ejemplo, el faraón, rey de Egipto, de quien se dice que tenía el corazón endurecido, el rey Herodes y una mujer, la reina Jezabel. Malísima. Y el psicópata por excelencia, Satanás. Ese sí que es psicópata. Sí. Eran personas crueles y practicaban homicidio, y generalmente motivados por la codicia, el dinero, el egoísmo. Terrible. Finalmente, las motivaciones de un psicópata, como hemos visto, nunca son nobles, nunca. Jesús ya nos dijo: os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Esto lo dijo Jesús. Y tenemos que saber discernir los comportamientos y las actitudes del corazón de las otras personas. Porque es que ya Jesús nos dijo que estarían en medio de nosotros, ¿eh? En 2 de Timoteo, que lo ha leído Noelia, nos hace una descripción de los hombres de los últimos tiempos. Y no tenemos más que ver la tele o leer las noticias para darnos cuenta de que en este tiempo abundan este tipo de personas. Vivimos en una sociedad con un enorme desmoronamiento moral y espiritual. Ya desde la escuela se nos enseña a ser competitivos, a ser los mejores. Las redes sociales elevan el ego, potencian la vanidad, lo superficial, el físico y el tanto tienes, tanto vale, pero se ha perdido los valores humanos, que son los fundamentos de la psicopatía, la falta de internalización de la norma y los valores morales, el asimilarlo e incorporarlo, el hacerlo suyo y que esto guíe en su vida. Sí, es que el modelo de sociedad que estamos construyendo en los últimos años es una cultura que se basa cada vez más en el consumismo. Inventan cosas continuamente para convertirlas en necesidades que antes no teníamos, ¿no? Sí. Eso es así. Y hay una tendencia muy fuerte al individualismo, que sufrimos todos. Todos estos valores individualistas y consumistas generan un tipo de cultura en la que se pierden los vínculos amorosos y se potencian estos rasgos tóxicos. Sí. ¿Y qué es lo que falta en nuestra sociedad? Falta algo que la cultura no ha podido darnos. Incluso falta algo que la religión tampoco ha podido darnos. ¿Qué es lo que falta, Noelia? Dínoslo. Pues falta Dios. Falta Dios introducido en cada fibra de nuestra vida. Falta una relación personal con el Señor Jesucristo. Hay un versículo en Hebreos que me encanta, en Hebreos 3, de 12 al 13, que dice: cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Adviértase unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Y aquí vemos que la maldad nos hace poco a poco ensordecer nuestras emociones. El vivir en pecados continuos nos hace más fácil ver lo malo como algo natural y normal. Y nuestra moral entonces va cambiando y haciéndose más mala y dañina. Muchas mafias, por ejemplo, no sé si lo habéis visto en la tele, empiezan cogiendo niños llamados niños soldados y poco a poco trabajan con ellos y les van matando su empatía y sus emociones, hasta que consiguen que estos niños sean máquinas de asesinar. ¿Qué pasa luego? Que estos niños ven con normalidad sus acciones, no se inmutan en matar y no sienten nada mientras lo hacen, ¿eh? Pues una sociedad que salta los valores de la psicopatía facilita el que la tendencia a la psicopatía se desarrolle y tenga un mayor caldo de cultivo. Jesús es la antítesis de la psicopatía, porque él vivió por y para los demás. Había coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Nunca mintió, compartió su tiempo atendiendo a las necesidades de las personas, predicando, sanando, enseñando, dando alimento, sentía compasión, se sometía a Dios, cumplía las leyes, perdonaba en lugar de vengarse y nos amó incondicionalmente hasta la muerte, sin nosotros merecerlo y sin esperar nada a cambio, por puro amor. Así que seguir el ejemplo y la enseñanza de Jesús es la solución a la maldad y a la falta de conciencia moral. Totalmente. Meditar en las verdades de la Biblia y aplicarlas de forma activa y creer que Jesús es la verdad y que Él viva en nosotros, eso va a ser el ancla para no naufragar en este mundo tan vacío y tan desordenado. Así es, Ana. Así es. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo lo que hemos hablado hoy. Y bueno, ha sido la verdad que un gusto muy grato tenerte, Elizabeth, en este podcast donde hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Y esperamos que las piedras que nos hayan escuchado hayan disfrutado como nosotras. Pues yo también he disfrutado mucho con vosotras. Gracias por invitarme, Noelia y Ana, y por colaborar en la concienciación sobre este problema que además va en aumento. Muchas gracias a ti, Elizabeth.
Venga, así que os voy a dejar una tarea. Encuentra a tu psicópata. Uy, madre mía. ¿Cómo nos Madre lo pone, mía, vamos a estar todo el día aquí viendo a unos y a otros. Bueno, cogeremos la lista que nos ha dado Elizabeth y nos pondremos aquí. Este lo tiene, este no lo tiene, este lo tiene, este no lo tiene. ¿No? Sí, bueno, sí. Pues muchas gracias a ti, Elizabeth, por habernos acompañado hoy en la primera entrevista de Si las Piedras. Y esperamos que vuelvas otro día, ¿eh? Y para terminar, vamos a recomendar un libro que se llama Sin conciencia, el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean, del psicólogo que dijo antes Elizabeth, Robert Hare. Este autor nos hace un retrato de estos seres basado en 25 años de investigación científica y describe con todo detalle cómo son los psicópatas criminales, cómo protegernos y dar respuesta a muchas preguntas. Eso es, muy interesante. Y bueno, para terminar, ya sabéis, nuestras redes, Spotify, iVoox, Google Podcast, Telegram, Instagram y YouTube. Y si no te has suscrito, suscríbete. No sé si lo repito mucho. ¿Crees que lo repito mucho? Yo digo, dale a la campanita. Ah, dale a la campanita también, se me había olvidado. Y nuestro email, silaspiedras@gmail.com. Bueno, encantados de haber estado otro día con vosotros, Piedras. Y ya sabéis, buscadle y viviréis.